Secretaría que consulte en votación económica si se admite a discusión esta reserva. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señora presidenta. Bien. Esta discusión. ¿Oradores en contra? No hay oradores en contra. Pasamos directamente a la votación nominal. Le pido que dé las instrucciones para que se abra el sistema electrónico. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 42, numeral 3 del reglamento para el gobierno interior. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación. La propuesta presentada fue aceptada para su discusión por parte del Pleno de esta Asamblea Constituyente. Se procede en estos momentos a la votación para conocer si se obtiene la mayoría calificada y con ello ser integrado en el cuerpo del artículo 21. Se refiere a una reserva del apartado H, numeral 3, inciso A. Este apartado H se refiere al tema de movilidad y accesibilidad, en donde se plantea que la ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte que atienda las necesidades sociales y ambientales bajo los principios de equidad social, igualdad, accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la movilidad primero a peatones, en especial personas con discapacidad o movilidad limitada, a cualquier forma de movilidad no motorizada, personas usuarias del transporte público de pasajeros, a los vehículos privados automotores en función de sus emisiones y al transporte de carga con restricciones a su circulación en zonas, vialidades y horarios fijados por la ley. El numeral 3, que es parte de la propuesta, se refiere a que las autoridades de la ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad, para lo cual deberán impulsar a través de un plan de movilidad la transición gradual hacia patrones donde predominen formas de movilidad colectivas, no motorizadas y peatonales. Es específicamente el asunto en donde la propuesta que fue aceptada por esta Asamblea Constituyente se plantea específicamente en este inciso A. El tablero electrónico se muestra en estos momentos en su pantalla para que pueda usted observar la intención del voto por parte de los legisladores en relación con la propuesta, en el entendido de que se debe contar con la mayoría calificada, 63 votos a favor, 12 votos en contra. ¿Sirve su curul? El diputado Augusto Gómez Villanueva, de viva voz, a favor. ¿Algún otro diputado o diputada que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 66 votos a favor, 12 en contra y 0 abstenciones. Por lo tanto, tiene mayoría calificada, incorpórese al cuerpo del artículo. Vamos a proceder a recoger la votación, de acuerdo
nuestro procedimiento prácticamente todos los artículos que han sido reservados fueron ya ratificados por mayoría de las 2/3 partes. Aquí, incluso derivado de la reserva de la comisión y otras que se realizaron en el Pleno, particularmente esta última de la diputada Gómez del Campo y la anterior de la diputada Ruiz Anchonto. El diputado Roberto Gil está solicitando que se voten por separados las 3 reservas que presentó al artículo 21 en el inciso C, numeral 7, inciso D, en el numeral 9 del mismo inciso y en el numeral 4. Está bien que sean votadas en lo individual. El señalamiento que hemos hecho nosotros es que toda vez de que fueron votadas por mayoría calificada, estos mismos numerales quedaron incorporados al cuerpo del artículo y solo que hubieran alcanzado mayoría calificada, como es el caso que vimos con la diputada Ruiz Anchondo, se haría la modificación. Diputado Roberto Gil. Presidente, con el propósito no de polemizar con respecto a las 3 reservas, pero sí para clarificar el precedente hacia adelante. Déjeme reconstruir la historia de lo que sucedió en esta sesión. Hay un dictamen presentado. Permítanme, compañeros, porque este precedente es profundamente importante. Alrededor, porque eso va a normar el criterio en todo nuestro Tenemos que normar el criterio hacia adelante. En esta sesión hemos votado un mismo artículo, una misma porción de un artículo en 2 sentidos contrarios, en 2 momentos diferentes por mayorías calificadas, por una sencilla razón, porque no tenemos claridad sobre la secuencia y la forma en la que se procesan las reservas. Hubo un dictamen presentado por la comisión. Ese dictamen motivó un conjunto de reservas de todos los grupos parlamentarios, 90 reservas el día de ayer. Se abrió el espacio en la comisión para tratar de armonizar esas reservas e intentar que se disminuyera su número a partir del retiro voluntario y en la construcción de una, lo hemos denominado así, de una mega reserva. La mega reserva se hace sobre el dictamen. Al inicio de la sesión, la mesa directiva puso a votación la mega reserva. Consecuentemente, se aprobaron textos en función de cómo provino de las comisiones. Sin embargo, se mantuvieron vigentes solicitudes de reservas de diputados y diputadas, 3 en mi caso, más las que ya han sido presentadas. Simplemente bajo ese procedimiento fue ociosa la presentación de reservas porque el texto ya estaba aprobado. Se aprobó al inicio de la sesión. El presidente sometió a votación la mega reserva y en el caso, por ejemplo, del artículo 21, apartado C, párrafo 4, ya estaba aprobado y en consecuencia no había ocasión para presentar reserva. La reserva no fue retirada porque no fue procesada en la comisión, se mantuvo para su discusión en el Pleno. Pero cuando venimos al Pleno, sucede que el artículo ya está aprobado. En el caso del último texto que presentó la senadora Mariana Gómez del Campo, el artículo se había votado ya en la mega reserva, pero fue modificada por la Asamblea en esta segunda votación. Una Asamblea Legislativa no puede modificar sus propias determinaciones. No sustituye una votación a la otra. Tenemos que normar, más allá del caso particular, este criterio, porque no puede haber reservas sobre las reservas. Las reservas se hacen sobre los dictámenes. Si dice ahora la mesa directiva que las reservas, en caso de mantener el interés, tiene que hacer sobre el documento que venga de la comisión que trata de conciliar el conjunto de reservas, en realidad estamos haciendo un procedimiento de reservas sobre reservas, lo cual es absolutamente incorrecto. Independientemente del trámite particular de las 3 reservas que yo he presentado, presidente, de las cuales estoy convencido, es fundamental normar este criterio, porque el día de mañana tendremos votaciones, el día de mañana habrá más reservas y esto implicará que el ejercicio que acabamos de hacer hace un momento de escuchar reservas simplemente no tiene ningún sentido porque el texto ya fue aprobado. Nada más quisiera hacer la siguiente puntualización, efectivamente con el objetivo de normar criterio.
Del procedimiento que autorizó esta Asamblea fue, en primer lugar, el buscar el más amplio consenso posible a partir de que en la propia comisión procesara el cúmulo de reservas que se han presentado en distintos artículos de los dictámenes, evitando conculcar el derecho que al mismo tiempo tiene todo el legislador para que en la discusión en lo particular se presenten reservas. Lo que daría certidumbre para evitar una situación de esta naturaleza, a donde ahora ya tenemos aprobados por mayoría calificada todos los numerales que fueron reservados, es que al momento de la presentación del acuerdo al que haya alcanzado la comisión, existiendo diferendos sobre algunas de sus partes, fuera el momento indicado para realizar la reserva, a fin de no conculcar el derecho ni caer posteriormente en una votación diferenciada cuando ya ha sido aprobado por mayoría calificada. Yo quisiera pedir la comprensión del diputado Roberto Gil, por supuesto, pero que todos coadyuvemos a normar en nuestro procedimiento que ha venido fusionando. Hoy discutimos uno de los artículos más importantes de la Constitución, ha llevado muchas horas de trabajo y además hay que reconocer el esfuerzo que realizaron los integrantes de la comisión y los proponentes de las reservas, para que sea al momento de la presentación de las conclusiones de la propia comisión cuando se hagan las reservas y evitar justamente cualquier duda sobre este procedimiento. Tiene primero la palabra el diputado Roberto López y luego el diputado. Gracias, presidente. El diputado que me antecedió en el uso de la palabra tiene totalmente la razón. Yo estoy totalmente de acuerdo. Se hizo un esfuerzo para retirar el mayor número de reservas y efectivamente ese ejercicio nos llevó a presentar una mega reserva, valga la redundancia. Pero no solamente hay contradicción de quienes votaron una modificación sobre la modificación, sino de quienes presentaron una modificación sobre algo que incluso votaron a favor en una primera reserva, es decir, el diputado en turno. Y por eso nosotros, como grupo parlamentario, votamos en contra de esa modificación porque contradecía el acuerdo y la reserva que habíamos aprobado por unanimidad prácticamente. Gracias. Sí, por alusiones personales, el diputado Roberto Gil. Le quiero hacer la aclaración que no hay contradicción en mi votación, porque yo presenté en tiempo y forma solicitud de reserva de esas disposiciones, con el propósito de que se apartara de la votación en lo general. Para eso sirve la reserva, para darle un trámite particular a partes específicas de un dictamen. Diputado Bolaños, por favor, con sonido ahí en la curul del diputado Bolaños, en la 103. Sí, nada más para observar que independientemente del acuerdo que nosotros hagamos de primero llevarlo a la comisión y después presentar, bueno, o en el momento de la comisión tener la posibilidad de presentar las reservas, eso estaría negando la posibilidad de los diputados de presentar reservas en el Pleno. Entonces, o sea, no sé, digo, podremos tomar un acuerdo, pero eso niega también el derecho de cualquier diputado de presentar reservas en el momento de discutir en el Pleno. Entonces, tenemos que tomar un acuerdo y, digo, independientemente de ese acuerdo, aún vamos a tener el reglamento encima de ese acuerdo, ¿no? Nada más para aclararlo. No es el propósito del planteamiento que estamos haciendo. En ningún momento se conculca el derecho de cualquier legislador a presentar reservas. Si lo estamos precisando es que en caso de existir una propuesta de la comisión, en ese momento se haga la reserva sobre el planteamiento que deriva del trabajo que buscó consenso en la comisión. Diputada Dolores Padierna. Gracias, presidente. Yo creo que el senador Roberto Gil tiene toda la razón y me parece que el procedimiento debiera ser el que él propone. Si hay una mega reserva, como le hemos llamado comúnmente, y esta se aprobó por mayoría calificada, si hubiera alguien que en alguna de las partes o artículos tuviera alguna propuesta distinta, ya no procede en tanto que la mega reserva fue votada por mayoría calificada. Creo que debemos aceptar el procedimiento que propone el senador y esto hasta ahorraría tiempo. Gracias.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo y después el diputado Santiago Krill. Sí, bueno, primero, por favor, por favor, mi querido Santiago, tengo la palabra. Orden en la sala, vamos a escuchar al diputado Porfirio Muñoz Ledo, al diputado Santiago Krill y al diputado Jaime Cárdenas. Perdón, me disculpa, diputado Krill, creo que me tocaba antes el uso de la palabra, me disculpo. Lo que no podemos en este trabajo que ya hemos llamado de emergencia es estar cambiando de criterio cada día. Perdón, estoy una expresión general, mi querido Eduardo, todavía no sabes qué voy a decir y ya haces gestos. Segundo, hemos quedado en simplificar procedimientos. Obviamente, cualquier diputado tiene el derecho a poner el número de reservas que quiera. Hemos quedado, y coincido primero con mi compañera Dolores Padierna, en optar por la mega reserva. Es decir, por juntar en lo posible esfuerzo que ha hecho esta comisión, todas las objeciones, homologarlas y darle salida a un problema y evitar las otras. Ahora, yo quiero decir que hay un vicio de origen de la cual todos somos responsables. En parte los que hicimos el reglamento porque no fuimos específicos y en parte los que votamos los lineamientos. Aquí hay un hecho parlamentario perverso. Se están mezclando métodos de adopción de decisiones parlamentarias por mayoría agravada y métodos de adopción de resoluciones parlamentarias por mayoría simple. La mayoría agravada es la mayoría calificada. Y se ha hecho un menjurje porque no dispusimos bien. En el Congreso de la Unión, nuestro Congreso, hay también votación por mayoría calificada de todas aquellas reformas constitucionales. Y sin embargo, en la Comisión de Puntos Constitucionales, y aquí hay varios expresidentes, está desde luego Alejandro Encina, está desde luego Julio César, está desde luego Dolores, que han sido presidentes de la comisión, la reserva se echa abajo con mayoría simple, en el Congreso de la Unión Mexicana, porque no puede estar cruzando dos métodos de mayoría agravada. Esto es antiparlamentario. Entonces, volvamos a un sentido razonable. Una reserva con mayoría simple para en comisión, como en la de puntos constitucionales de la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, la votación por mayoría agravada. Entonces estamos en el sub y baja. Habíamos pactado ya no estar en el juego del sub y baja. Y voy y mando la mitad para abajo y mientras no tengo los 2 tercios la vuelvo a mandar para arriba. Entonces, independientemente de los defectos de nuestra reglamentación, atengámonos a 2 acuerdos políticos. Uno, simplificar mediante mega concertaciones el trabajo de las comisiones y segundo, no revolvamos mayoría agravada con mayoría simple. Diputado Santiago Krill, por favor. A ver, presidente, yo creo que tenemos que conciliar 2 tipos de reservas diferentes. La que hemos denominado mega reserva y el hecho de que todos los constituyentes aquí presentes tienen el derecho de hacer reservas de todo lo que se va a votar. Entonces, ¿cómo conciliar ello? Una de dos. O la mega reserva se vota al final y entonces da paso a que entren todas las reservas y se va viendo cuáles se aprueban y cuáles no, y va a quedar un residuo, un saldo que va a constituir la mega reserva. Entonces se vota al final la mega reserva. Lo que hicimos el día de hoy fue exactamente en sentido contrario, la votamos al principio y ahí había ya párrafos enteros que estaban reservados. Entonces, si vamos a votar al inicio la mega reserva,
tenemos que extraer de la mega reserva todas las reservas que han sido consideradas por los constituyentes. Si no es así, entonces la mega reserva debe votarse al final, después de la votación de todas las reservas que se hayan presentado. Jaime Cárdenas. Gracias, presidente. Sí, creo que tiene razón el diputado Krill en cualquiera de los dos métodos que se escojan. Sin embargo, yo tengo algunas opiniones de matiz. Creo que eso que se llama megareserva en realidad es un nuevo dictamen de la comisión. Y como es un nuevo dictamen de la comisión, sobre ese nuevo dictamen de la comisión caben reservas. Y desde luego no se pueden restringir los derechos de los legisladores a formular reservas sobre el nuevo dictamen de la comisión. Finalmente, estamos en un órgano deliberativo, no en una instancia judicial. Por lo tanto, no cabe señalar que aquí una reserva queda sin materia, porque formamos parte de un proceso de una naturaleza jurídica distinta a las instancias judiciales, donde las resoluciones van teniendo o van adquiriendo estado y quedan firmes en cada una de las etapas procesales. Es un procedimiento diverso, distinto. Muchas gracias. Diputado Jackson. Gracias, presidente. Déjenme tratar de decirlo claro y no hablar de procedimientos a futuro, sino de lo que nos tiene hoy aquí en este intercambio de opiniones. La mesa directiva tiene en la mano una mega reserva, como le van a llamar, para no cambiarle hasta hoy la denominación. Y acá tiene por otro lado las reservas, que nos entregaron además a todos. Son 19. Aquí están. O sea, la mesa directiva somete a votación una mega reserva que resulta que no considera las reservas, porque ya en la mega reserva viene el articulado que está reservado. Pues aquí hay un error de origen. O sea, tenemos aquí 3 horas escuchando reservas que resulta que ya están votados, pero es lo que la mesa directiva sometió a discusión y votación del constituyente de esta asamblea. Pues este no es un error que tendrá solución para adelante. Ya veremos luego cómo lo resolvemos. El asunto es que hoy la mesa directiva, servicios parlamentarios de la Asamblea Constituyente, no hizo la separación del dictamen que sometió a votación en lo general y en relación con las reservas que nos entregó y que nos tiene aquí hace 3 horas escuchando. Me parece que es un asunto no de mero procedimiento, señor presidente, digo que es un asunto que tenemos que resolver a consideración, creo, de sus objetivos, que nos pusieron a discutir asuntos que no retiraron de la mega reserva cuando estaban reservados. Creo que eso habría que reconsiderarlo y buscar una solución que deje satisfecho la pulcritud del procedimiento parlamentario y que deje, por supuesto, también a salvaguarda los derechos que tenemos los constituyentes. Es cuanto, señor presidente, con la mejor intención de encontrar una solución a esto, que es evidente que hay una contradicción y un trabajo que no se correspondió como debería haber sido. Diputado César Camacho. Gracias, presidente. Compañeras, compañeros, la decisión adoptada en la mesa de consulta y traída al Pleno a propósito de reducir el número de reservas procesándolas de la mejor manera, sin alterar las normas, pero sí apelando a la comprensión, a la tolerancia, a la construcción de acuerdos, ha sido eficaz. Los números son más elocuentes que los discursos. Lo que aquí trajo la comisión de dictamen es un nuevo dictamen que coloquialmente hemos llamado, a mi juicio, equivocadamente mega reserva. No es una nueva reserva, más bien hay como saldo de ese trabajo algunas reservas. Lo que pactamos
ha sido útil y eficaz, que es abreviar la discusión, pero nunca hemos pactado renunciar al derecho de presentar y mantener una reserva. A saber, en la comisión, en la mesa de consulta y en el pleno. Ese es un derecho de las y los legisladores que no se puede conculcar, es más, no se puede ni discutir. En consecuencia, mi sugerencia respetuosa es que ahora que estamos a tiempo, le demos cauce a estas 3 reservas presentadas y se proceda a la votación respectiva para recabar de la manera más democrática y respetuosa la decisión de cada una y cada uno de los legisladores y que resulte lo que deba. Diputado Gil. Presidente, 2 razonamientos adicionales muy breves. Pasó con la última reserva. Ya había estado aprobado en la mega reserva, se aceptó la reserva, se volvió a votar y se alteró el contenido inicial establecido en la reserva. Y en segundo lugar, creo que la solución es mucho más sencilla. Simplemente la mesa directiva no puede someter a votación una parte del dictamen, esté en el dictamen o esté en la mega reserva, siempre y cuando exista en el Pleno una reserva solicitada por un diputado o por una diputada. La única manera de que una determinada porción del dictamen pueda ser votado en definitivo es que se hubieran agotado todas y cada una de las reservas debidamente registradas, ya sea porque no se admitieron a discusión o porque fueron derrotadas en el Pleno. Bien. Yo debo ser muy puntual. En primer lugar, respecto a la afirmación del diputado Enrique Jackson, respecto a que hay una interpretación equívoca de la mesa directiva de un procedimiento que fue propuesto desde la mesa de consulta y sometido a la consideración de esta asamblea y que fue aprobado. Lo único que ha hecho esta mesa directiva es aplicar en los términos el acuerdo adoptado en el Pleno para que, en primer lugar, se iniciara un proceso de desahogo de las reservas por parte de las propias comisiones dictaminadoras y trajeran identificados los puntos de acuerdo y en aquellos donde hubiera reservas importantes, buscar mecanismos de acercamiento en la mesa de consulta y, como lo hemos visto hoy en 2 ocasiones, someter acuerdos. Sucedió en el caso de las reservas del diputado Sesma y el asunto vinculado fundamentalmente con el tema del agua y la naturaleza jurídica del organismo. En todos los casos siempre acordamos que para no conculcar los derechos de ninguno de los legisladores o legisladoras se salvaguardaría el derecho a la reserva en lo particular. Y como ha sucedido ya en 3 ocasiones, ha habido reformas a la reserva que fue presentada por la propia comisión cuando se alcanzó la mayoría calificada. Ese ha sido hasta ahora el procedimiento que hemos seguido en los últimos 3 días, prácticamente los 3 últimos días. El procedimiento, coincido, debe de afinarse y coincido con el diputado Krill que el momento oportuno para hacer la reserva y separarla del nuevo dictamen o lo que se ha llamado mega reserva es al momento de su presentación, porque efectivamente el objetivo es simplificar el debate y ubicarlo en los asuntos realmente trascendentes. Y creo que hemos actuado en estricto apoyo al mandato de esta asamblea. Y quiero también ser claro y firme. En ese sentido, ya hay un dictamen aprobado por mayoría calificada y revertir esa resolución conculcaría los propios lineamientos que esta asamblea ha dado. Diputado Chanona y luego diputado Jackson. 88. Presidente, yo creo que nos está contaminando la idea de hablar de megareservas. Yo le sugiero al Pleno, respetuosamente, que esa narrativa la hagamos a un lado y hablemos con propiedad. Es el dictamen. Claramente lo presentó, lo dijo el diputado César Camacho, el diputado Cárdenas, y nos quitamos un problema para generar la impresión de que es reserva sobre la reserva. Cuando está redictaminando las comisiones,
están haciendo eso, generando un nuevo dictamen, llega aquí y no se conculca el derecho, en este caso del diputado Gil, de hacer su reserva, que es lo que finalmente estamos votando al final. Quitémonos la idea de megareservas, nos está contaminando y hablemos con propiedad. Es un dictamen bajo el esquema que hemos desarrollado en los últimos 2 días. Gracias. Diputado Enrique Jackson. ¿Yo? Sí, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve y déjeme iniciar con un reconocimiento, creo que es colectivo, que compartimos todos, de que sí ha sido muy acertado el proceso que se ha estado aplicando este par de días, sobre todo. Eso no está sujeto a discusión, señor presidente. Será perfectible, seguramente, pero hasta hoy ha dado muy buenos resultados. Lo que hoy está a discusión aquí, en este momento, es que, incluso suscritas por un servidor, en respaldo a los que hicieron la reserva, es que aquí nos presentaron a votación una mega reserva, para no cambiar los nombres, y una lista de reservas. Y escuchamos las reservas y las votamos. Las votamos incluso con el sistema electrónico porque no estábamos seguros si eran aceptadas o no a discusión, señor presidente. Termina el proceso, se agota la última reserva que casualmente se aprueba con mayoría calificada. Pero resulta que esa reserva, ese artículo, ese numeral del apartado H, si no recuerdo mal, resulta que ya había sido aprobado hacía 3 horas. ¿Qué sentido tiene que estemos aquí los constituyentes escuchando reservas que al final nos encontramos con la noticia de que ya no proceden las reservas ni votar por separado, porque ya fueron votadas desde el inicio, cuando nos hubieran dicho desde el principio, señor presidente, que no procedía ninguna de las reservas porque ya estaban aprobados los artículos? ¿O será que solamente estos no estaban aprobados? ¿O estos son los que ya estaban aprobados y las demás no? O sea, todos los 17 oradores que pasaron con sus reservas fue ocioso, no tenía sentido, ya estaba aprobado. ¿Dónde está entonces el rigor y la certidumbre? Eso es, lo hago en el ánimo no de cuestionar el asunto, sino de que nos enfrentemos a un hecho real. Esto es lo que ha sucedido el día de hoy, señor presidente. Yo pido de verdad que busquemos cómo solventar esto, que evidentemente responde a lo que es y debe de ser la discusión en el Pleno de los proyectos de dictamen y sobre todo de las reservas, señor presidente, que es el tema en discusión. Me parece que aquí hay una confusión en la que nos metimos todos y que el resultado pues es un resultado con el que personalmente le debo decir que no estoy conforme. No, yo creo que no hay ninguna confusión porque desde un inicio se ha establecido con claridad que cuando hay reservas que pueden modificar lo ya aprobado por mayoría calificada, puede haber un ajuste en función del ejercicio soberano de esta Asamblea. Tengo a la diputada Patricia Ruiz Tranchondo, acá Patricia me lo pidió, Berta Luján, Roberto López, Bernardo Batis y Patricia Ortiz Couturier. Carlos Gelista, perdón. Déjenme apuntar. Patricia Ruiz. Sí, señor presidente, muchas gracias. En realidad, yo creo que se procedió correctamente. Se presentaron 97 reservas para el dictamen. Usted instruyó que la comisión se reuniera con todos los que presentamos las reservas correspondientes. En la comisión se dictaminaron 97 reservas, de las cuales
se logró un consenso muy amplio, salvo en las 17, 18 que discutimos aquí. Se votó el nuevo dictamen sobre las 97 reservas en lo general y en lo particular se votó las 18 reservas. Las que alcanzaron mayoría calificada tienen que modificar el dictamen necesariamente, ya tienen mayoría calificada, entonces únicamente las que alcanzaron mayoría calificada, las otras no, se entiende que queda como en el dictamen segundo que se presentó. No ha lugar la discusión aquí sobre el tema, ¿no? Yo pienso que estamos procediendo correctamente y ha resultado bien. Bernardo Batis, por favor. Yo creo que estamos en una posibilidad de confirmar que lo que hicimos estuvo bien hecho. ¿Qué es lo que sucedió? A ver si me escuchan, a ver si podemos salir de este pequeño o grande embrollo. ¿Qué es lo que hicimos? Votamos lo que llamamos nuevo dictamen, reserva segunda o mega reserva o una reserva común, compartida y acordada. Esa gran reserva o dictamen se vota evidentemente sin que en ella estén incluidas las reservas que no entraron a ese acuerdo y que quedaron por tanto fuera. Entonces, quedaron aprobadas todas las propuestas del segundo dictamen o segunda o reserva grande sin las reservas que no entraron a ese acuerdo. Está el procedimiento correcto, se parece al que hemos estado siguiendo, que es se aprueba en lo general sin que dentro de ese acuerdo en lo general estén incluidas las reservas que se hicieron. Si las reservas no se hubieran publicado y expresado, sí estaríamos en una irregularidad. Tenemos que aprobar, tenemos que incluir las reservas que se aprueban posteriormente a la que ya se tomó en forma inicial globalmente. No hay contradicción. Las segundas modifican a la primera en lo que se había reservado particularmente. Yo no le veo en el fondo ninguna complicación para eso. Si se trata de una maniobra, bueno, eso es otra cosa. Pero para mí está clarísimo, ya me costó trabajo entenderlo, pero creo que ya está claro. Gracias, diputado Batis. Diputada Berta Luján. Sonido en la tribuna, por favor. La discusión que tuvimos ya en este mismo sentido, hace días, se estuvo aquí hablando sobre si este pleno podía o no cambiar sus decisiones respecto a un mismo asunto. Y lo que entiendo es que al final resolvimos que sí lo podía cambiar y que la última resolución, esa es la que quedaba en firme. O sea, si en un momento votamos una cosa y en otro momento otra respecto a un mismo asunto, que lo último era lo que valía. Y si no, que se vea la minuta de las reuniones. Esto ya lo habíamos discutido y en eso habíamos quedado. Entonces, si es así, quiere decir que las reservas que aquí se votaron con las 2/3 partes de los presentes, de los votos presentes,
pues son totalmente válidas y que del dictamen que viene de la comisión, lo que no alcanzó las reservas, que no alcanzaron esta mayoría, pues no pasaron simplemente. Por eso lo que está planteando el diputado Gil Suart no tiene sentido, porque si se pone a consideración en lo particular los votos respecto a sus 3 reservas, lo mismo podrían hacer los demás diputados que presentaron reservas aquí y que no pasaron ni a discusión como las del diputado Gil. Yo no veo por qué los otros diputados no pueden solicitar a la mesa directiva exactamente lo mismo que el diputado Gil, o sea, que por aparte se consideren las propuestas o las reservas que hicieron. ¿Por qué se le va a dar un trato diferente solo a las de él? Bueno, los demás pueden hacer la misma solicitud. Lo puede hacer Patricia Ruiz, lo puede hacer Jaime Cárdenas y los demás compañeros. Pero vean ustedes a dónde nos lleva eso. A voto tras voto tras voto, pues a ver a qué horas terminamos. Diputado Carlos Gelista. Gracias, presidente. A ver, en primer lugar, esta reedición, creo que es la tercera edición de esta discusión, tiene que ver, entre otras cosas, porque estamos basándonos, primero, en una regla que no está escrita, en un acuerdo que no está escrito y en un procedimiento que no está escrito, porque esto ha sido producto de lo que ha venido sucediendo los últimos días y se ha venido cambiando día con día el criterio que se está usando. Hoy la megareserva fue sometida a votación al principio. Ayer la megareserva fue sometida a votación al final. Antier, cuando había diferentes reservas sobre una misma porción normativa, se juntaban todas en su exposición y luego se votaban, lo cual es diferente que lo que hicimos hoy, y eso lo habíamos decidido, presidente, para evitar que sucediera lo que hoy sucedió, porque lo que debió de haber procedido es que de la mega reserva se sacara ese párrafo que traía, por ejemplo, la reserva del diputado Gil o la reserva de la diputada Ruiz Sanchondo, y se votaran en ese momento juntas. Se hiciera patente que había una diferencia y que había reservas distintas que se contraponían a otro, como lo habíamos venido haciendo, y hoy no se hizo. Entonces recomendaría yo, en primer lugar, una cosa, que hiciéramos por escrito esas reglas y todos las tuviéramos para evitar que cambiemos este tipo de criterios. Y dos, que quede muy claro, presidente, no es un nuevo dictamen, no es un nuevo dictamen, es una consecuencia de es una reserva, de hecho, consensada en todo caso, por la mayoría de una comisión, por la mayoría absoluta, que no las 2/3 partes tampoco. Entonces no se le puede dar de ninguna manera el tratamiento de un dictamen, y por lo tanto también el dictamen original prevalece en algunas partes, presidente. Y lo que hicimos hoy al votar la megareserva sobre la totalidad del artículo 21 contradijo la votación en lo general de ayer, porque la votación en lo general de ayer votamos las partes no reservadas del artículo, que ha de haber habido una oración, pero de todas maneras, esa la volvimos a votar el día de hoy, y eso tampoco tendría sentido, presidente, si las cosas se siguen construyendo de la misma manera. Debo señalar que coincido con el planteamiento del diputado Gelista de que no se trata de un nuevo dictamen. El dictamen que prevalece en esta discusión es el que presentó la comisión. Lo que está presentando la comisión son reservas, en lo particular de modificación a su propio dictamen, una vez que ha recogido el mayor consenso posible sobre las reservas presentadas. En segundo lugar, efectivamente ayer se presentó
estas reservas de la comisión al final por una solicitud del Pleno para que pudiera el tiempo suficiente para reproducirse y analizarse por todos los integrantes de la Asamblea. Pero el acuerdo es que siempre se presentaría desde un inicio las reservas que presentaría la comisión a fin de desahogar el mayor número de diferendos posibles. Y en tercer lugar, si bien no hay una regla escrita, sí hay acuerdos adoptados que optan en el acta de esta sesión que lleva ya varios días desarrollándose, y es justamente lo que acredita la vigencia de los acuerdos que adopta en pleno ejercicio de su soberanía esta Asamblea. Diputado Roberto López. Yo nada más un llamado, presidente. Efectivamente compartimos con que no es un nuevo dictamen, no hay una sesión formal de la comisión, fue una reunión de diputados de la comisión para llegar a un acuerdo sobre las reservas. En eso compartimos con la mesa directiva y con quien lo ha señalado. Y simplemente haríamos un llamado para que en congruencia quien acuerde una mega reserva y vaya en ese acuerdo, no vote en contradicción o incluso no sostenga una reserva contraria a lo ya acordado. Pero es un asunto en realidad donde se toma la decisión del legislador, porque nadie le puede obligar a retirarla, y más bien es un asunto de congruencia sobre si acordó y votó a favor de una propuesta, independientemente en el momento que la haga, si se votó. Eso es lo que yo llamaría nada más a que se cumpla el acuerdo y que votemos en consecuencia las reservas que se presenten y tratemos sobre todo que se retiren las más posibles en lo subsecuente. Pero no hay ninguna contradicción desde nuestro punto de vista en el procedimiento de la mesa directiva. La diputada Patricia Ortiz. En realidad… Patricia Ortiz, no Patricia Ruiz. Gracias, presidente. Yo lo que quiero decir es que, bueno, ahorita igual me gustaría comentarle al diputado cómo estuvo la discusión de ayer en la noche, y que estas discusiones de repente sin fondo parecieran ser el resultado de que hay diputadas y diputados que han perdido las reservas tanto en comisiones como en el Pleno. Entonces yo sí pediría y haría un atento llamado a que no simulemos en ese sentido y que por favor acatemos las votaciones. Muchas gracias. El diputado Gómez Villanueva. Sonido, por favor. Señor presidente, tengo la sensación de que el cansancio nos está llevando a un debate innecesario, improcedente. Yo creo que no escucharon muy bien la observación que hizo el señor diputado Schwartz. Él no impugnó el método. Él nos hizo saber que el haberse aprobado la reserva de la diputada Mariana Gómez del Campo, que además la aprobamos por unanimidad, estaba aparentemente originando una dualidad, porque esta ya había sido tratada y votada en lo que se llamó la mega reserva. Esta es la observación, tengo entendido, que hizo el señor diputado. Él no está proponiendo, perdone que use eso, no está proponiendo que se modifique el método. Nos está haciendo una llamada de atención a todos, porque nosotros mismos votamos por unanimidad una propuesta de la compañera que, con la expresión del señor diputado Schwartz, ya estaba votada. Esto no significa que no tengamos un camino para resolverlo. Por eso existe la Comisión de Armonización. Es decir, que en todo caso este asunto se puede resolver así. Perdón, déjenme terminar. Lo que yo sí creo es que no se trata de modificar el método que ya se manifestó hace unos momentos, que ha sido tan efectivo que nos ha permitido que 95 propuestas que estaban de por medio para discutirse han sido reducidas y hoy nos han permitido caminar hasta este momento. Entonces, primera conclusión,
nosotros aprobamos un método que fue votado y por lo mismo no se vale volver a discutir el método, salvo que los coordinadores se reúnan en la mesa de consensos para que puedan reexaminar los efectos que ha provocado este método que se está siguiendo. Y lo segundo es que sí tenemos que obviar ya el debate simple y sencillamente para encontrarle una solución a una observación que está haciendo el señor diputado Suárez. Gracias. Diputado Muñoz Ledo, después el diputado Jesús Ramírez. Ya vamos a dormirnos, creo que es la mejor moción. Presidente, por favor, seamos prácticos, perdón. La dictamen de la comisión, primera comisión, lo tenemos resuelto a la mitad. El dictamen de la Comisión de Derechos, con más de 160, el otro día leyó el diputado Camacho la estadística, con más de 160 observaciones, duró más de 2 semanas. Entonces, el acuerdo que tomamos está funcionando. Puede merecer ajustes, está funcionando. La Comisión de Desarrollo Sustentable logró de 94 reservas hacer una sola. ¿Cuál fue nuestro acuerdo? Evitemos que todo vaya al Pleno, como aquí se ha dicho muy bien, no un segundo dictamen, porque para que haya un segundo tiene que pasar el primero al Pleno, pero hágase el esfuerzo en la propia comisión. El esfuerzo fue muy exitoso. De 94 bajaron a 90 y quedaron 17, bajaron a una. De 94 bajaron a 19 y quedaron 19 fuera. Mañana, ahorita están trabajando en la mañana 48, que posiblemente nos traigan en una sola. Y en 4 días podemos terminar con esta comisión. La comisión que sigue, que es la de ciudadanía, está trabajando en el mismo sentido. Cada comisión que pase, vamos a ir afinando el procedimiento, pero para el tiempo que tenemos, creo que no debemos considerarnos fracasados, sino al contrario, que el método requiere ajustes, pero que estamos yendo al triple de velocidad que estamos yendo antes y que podremos terminar prácticamente a tiempo nuestro cometido. Sigamos por este camino y ajustemos las diferencias. Eso es todo. Diputado Jesús Ramírez. Miren, yo creo que elegimos un método porque teníamos un problema de tiempo y de mucha participación. Ese método llevó a las comisiones a volver a discutir las reservas y a integrar acuerdos. Creo que fue muy provechoso. Hay algunos diputados que renunciaron a la posibilidad de participar, es su derecho, en esas mesas, como el compañero Gil, y presentar las reservas aquí en el Pleno. Aquí se discutieron, lo que no se discutió, bueno, se plantearon en la mesa y también anunciaron que se presentaron aquí. Se presentó el consenso, el acuerdo mayoritario de la comisión, se votó aquí en lo general. Se aprobó por mayoría calificada, se presentaron las reservas, se integraron las que lograron la mayoría calificada, se rechazaron las que no. Creo que ese es el método correcto y lo hemos ido demostrando. Los 2 temas torales que de esta mesa se logró una solución importante en uno de los temas más importantes de esta Constitución. Creo que se ha logrado encontrar una forma de resolver las diferencias. Sin embargo, creo que no podemos coartar la libertad de los constituyentes de presentar sus reservas. Lo que no vale, creo yo, es presentar las mismas reservas, porque entonces sí ya estamos duplicando el derecho que ya está, y creo que eso es lo correcto. Entonces, yo creo y propongo que se proceda a votar, pues a confirmar el método que ya elegimos, que ha sido, creo, que nos ha vuelto a reencontrar como constituyente y centrar los debates en los temas.
Y creo que eso es importante y no perder el camino en los protagonismos, las participaciones, que tienen todo su derecho, pero creo que encontramos la ruta del consenso y de privilegiar los acercamientos. Y manteniendo las diferencias es parte de la riqueza del Parlamento, no las coartemos. Si hay una decisión mayoritaria en un sentido, se volverá a reafirmar cuando se presenten los disensos y las reservas que tienen a bien su derecho a presentar cuando se discuten los temas. Yo creo que si continuamos por este método, vamos a llegar a tener una constitución en el tiempo que nos hemos presentado. Muchas gracias. Diputado Eduardo Escobedo. Gracias, presidente. Primero, usted sabe que tenemos un amplio reconocimiento por la conducción que ha hecho usted en la mesa directiva en una asamblea complicada en términos de los procedimientos, de los tiempos. Ha tenido usted la sensibilidad, la tolerancia y la firmeza para conducir los trabajos de esta asamblea. Segundo, sí déjeme comentar que creo que lo que ha dicho el diputado Jackson me parece que es fundamental. Habrá que afinar el procedimiento, ha dado resultados, indiscutiblemente, pero aquí hay un asunto que hay que resolver ahorita. Es un asunto que hay que resolverlo en este momento. Tercero, creo que sí hay un procedimiento totalmente equivocado respecto de este punto. No se trata de lo que aquí se mencionaba respecto de que si se pierden votaciones, no se pierden votaciones. Quiero señalar dos cosas. Una, lo que hizo el diputado Gil al introducir la reserva, automáticamente, al haberla introducido, fue separar la porción normativa del dictamen correspondiente y, por lo tanto, en tiempo y forma la separó y no debió de haberse incluido en la denominada megareserva. Por lo mismo, en términos del reglamento y de los lineamientos, incluso de las disposiciones constitucionales, esa porción normativa del dictamen no ha sido sometida a la votación de las 2/3 partes de los diputados presentes. Esa porción normativa subsiste. Y quiero ponerlo con respecto del segundo punto articulado, que me parece que es un asunto también que debemos de meritarlo. Mire usted, el punto G, numeral 8, de lo que acabamos de votar en la megareserva, se votó y usted ordenó la incorporación del texto en el artículo de la redacción que dice: se creará un ente público que será responsable del desarrollo, regulación, mantenimiento y vigilancia del espacio público. Y después aquí se hizo una reserva presentada para eliminar el punto 8 del apartado G, ¿sí? Y se aceptó la eliminación, cuando en términos de la interpretación que aquí algunos señores diputados con todo derecho dan su interpretación, ya se había votado en la megareserva y se aceptó y se eliminó. Entonces sí me parece que estamos en un asunto de estricto cumplimiento y de sentar precedentes para el futuro funcionamiento que acompase un procedimiento en virtud de los tiempos de urgencia que tiene el constituyente, pero en virtud también de salvaguarda, de apego estricto a la normatividad y de un derecho del diputado que, al presentarlo en tiempo y forma, automáticamente separó una porción normativa del dictamen, ¿sí? Esos son los puntos y sí creo que hay que tomar una resolución ahorita. Diputado Roberto Gil. Presidente, yo lamento que esta discusión, que parece trivial, se esté desviando hacia otros derroteros. No es ninguna contradicción en posiciones, ni el ánimo de ganar en segunda ronda lo que se perdió en comisiones, ni tampoco aprovechar esta coyuntura para negar el derecho a los legisladores de presentar reservas. Mire, presidente, cada vez que se anunció el turno de un orador para presentar la reserva, la mesa directiva recordó que esa porción normativa no está aprobada. En consecuencia, lo que hay que hacer es subsanar el procedimiento, porque si alguien después viene a revisar lo que sucedió en esta sesión, verá lo siguiente: el día de ayer se abrió la sesión para discutir el dictamen de la comisión en relación con este tema.
Se abrió la discusión en lo general. Hubo oradores a favor, hubo oradores en contra. Se leyeron 90 y tantas reservas. Se sometió a votación en lo general. Se abrió una pausa. El dictamen no regresó a comisiones, compañeros. El dictamen está radicado en el Pleno. Se abrió un espacio de tiempo político para racionalizar reservas. El resultado del trabajo de comisiones fue una reserva de consenso, reserva al fin, porque el dictamen estaba radicado. Así es. En el momento en el que usted volvió a leer el conjunto de las reservas que subsistieron el trabajo en comisiones, quedaron claramente definidos los artículos que iban a tener votación particular, específica durante esta sesión. Pero cada vez que usted le concedió la palabra, nos recordó a la Asamblea y a la posteridad que ese artículo no está aprobado. De lo contrario, usted no pudo habernos dado la palabra. Aquí el problema de fondo es que tenemos que subsanar este inconveniente, porque alguien podría alegar después que el artículo o los artículos que fueron motivo de reservas presentadas en este Pleno no han sido aprobados. Hay facultad de subsanar de esta Asamblea. Es mejor subsanar, presidente, que dejar la incertidumbre y dejarle un hueco de vicio, de legalidad al trabajo que estamos haciendo. No tiene nada que ver con protagonismos y rechazamos absolutamente eso. Tiene que ver con corregir un procedimiento y sobre todo generar un precedente que le dé orden al trabajo de esta Asamblea hacia adelante. Diputada Tobián. Ya. Muchas gracias, presidente. Para empezar, reiterar que este no es ningún nuevo dictamen, que en el documento que se nos entregó es muy clara y está en negritas cuáles fueron las reservas acordadas por la mayoría, y ahí están. Las reservas presentadas por el diputado Roberto Gil se basan en una redacción del dictamen que no fue modificada en este consenso de las reservas. Les invito a ver la página 8, la página 11, la página 12, y son las mismas redacciones del dictamen de origen de la comisión. ¿Me permiten explicar? Las redacciones de las reservas que ellos presentan son del dictamen de origen, jamás fueron modificadas en esta reserva de consenso. La reserva aprobada por la diputada presentada por la diputada Mariana Gómez del Campo también estaba basada en el dictamen de la comisión, entonces no hay ninguna contradicción de votaciones. Si hubiera sido sobre las reservas presentadas en conjunto, entonces sí lo hubiera habido, pero no está tal cual en el dictamen de la Comisión de Desarrollo. Entonces creo que hay una confusión sobre lo que llamaron megareserva, que en realidad en este documento es muy claro con negritas qué fue lo que se aprobó de manera conjunta. Gracias. Diputada Ruiz Sanchondo. Gracias, presidente. La verdad es que nos hacemos un poco bola, ¿no? Porque estamos inventando algo, un procedimiento nuevo. Pero si 97 reservas se remiten de nuevo a la comisión para tratar de buscar un consenso, y de esas 97, 19 deciden que no participan de ese consenso, no deberían haber quedado en el documento que presenta la comisión, porque nosotros en la comisión pedimos específicamente que se viniera al Pleno, porque no se aceptaron allá. En la comisión no se aceptan nuestras reservas, entonces vienen al Pleno. En el Pleno se votan, 5 de mis reservas no pasan, pasa únicamente una, obviamente esa tuvo votación calificada, las otras 5 no, entonces esas ya no, pero la que tiene votación calificada, esa tiene que quedar,
porque se discutió en el Pleno. El trabajo de la comisión de ninguna manera suple al Pleno. El Pleno es el que decide. En el caso de las reservas que no alcanzaron la mayoría calificada, pues esas ya no se deben discutir, ni tampoco se deben reservar porque ya no alcanzaron la mayoría calificada en el Pleno. Únicamente las que alcanzan mayoría calificada en el Pleno son las que deben quedar. Eso es lo que le da claridad y certidumbre, porque si no, el procedimiento que está usted ordenando pues no tiene ningún sentido. ¿Para qué se regresan a la comisión todas las reservas? Vamos a discutir a la comisión, unas pasan, otras no, las que no pasan y decidimos presentarlas al Pleno, tenemos todo el derecho de hacerlo y el Pleno es el que toma la última palabra. Y ya, o sea, no tenemos por qué hacernos bolas en este sentido. Las que tuvieron mayoría calificada son las que pasan, las que no, no. Y ya, esa es mi opinión. Muy bien, recapitulando, a ver si podemos resolver esta situación. En primer lugar, y desde el inicio cuando se presentó las reservas de la comisión, se entregó el documento con toda puntualidad e hice observaciones muy puntuales respecto a dos temas, que eran los correspondientes a las resoluciones y propuestas que provenían de la mesa de consulta para identificar que se separaban del resto del documento porque no fue aprobado ello en la comisión. No se trata efectivamente de un nuevo dictamen. El dictamen que está a discusión es el que presentó ya desde el año pasado la propia Comisión de Desarrollo Sostenible y lo que se presentó fue ya el análisis de las reservas y los acuerdos alcanzados, con las dos excepciones que señalé que fue justamente lo que se separó del texto que después fue votado por mayoría calificada. En segundo lugar, congruente con el acuerdo de esta Asamblea de no conculcar el derecho de los legisladores a presentar sus reservas en lo particular, siempre hemos otorgado ese derecho bajo la advertencia de que cualquier modificación que ello implique mayoría calificada, se modificaría el dictamen o las reservas presentadas por la comisión, que es lo que hemos venido desahogando y por eso se aceptaron y se incorporaron al cuerpo del artículo las reservas de la diputada Patricia Ruiz y de la diputada Mariana Gómez del Campo. Yo no puedo ni tengo facultades para corregir la votación que por mayoría calificada ha realizado esta Asamblea. El procedimiento de votar primero las reservas de la comisión y posteriormente las que se presentaron por cada uno de los legisladores fue a partir de los acuerdos de esta Asamblea y de la propia comisión. Y en el caso específico de las reservas que presentó el diputado Roberto Gil, no fueron admitidas a discusión, con lo cual se ratifica la votación de mayoría calificada, porque se votó el conjunto del documento. Dígame. Presidente, ¿me permite hacerle una pregunta? Con mucho gusto. ¿Podría usted verificar con el apoyo de servicios parlamentarios y la reserva que me dio la comisión después de este trabajo que se hizo durante el día, modificó los textos del dictamen en relación con las 3 reservas que fueron presentadas por su servidor? Porque si la reserva no modificó el dictamen, simplemente no fue votado absolutamente nada. Entonces estamos en función de los términos del dictamen y las reservas fueron debidamente presentadas al inicio de la discusión en lo general. Si la comisión no modificó en esa reserva que fue votada al inicio los textos del dictamen, nos atenemos al dictamen y esas partes están reservadas y en consecuencia tienen que someter a votación, señor presidente. Es muy sencilla la respuesta. Ese es el documento que se repartió a todos los integrantes y el texto que se aprobó por mayoría calificada
es todo lo que se refiere al debe decir, porque ese es el planteamiento que presentó la propia comisión. Diputado Bustos. Presidente, creo que la diputada Tobián Ledesma tiene razón, así como el diputado Gil Suart. Lo que presentó la comisión ahora en esta nueva propuesta tiene subrayado en negrillas las partes del dictamen que reservó. Ayer se aprobó de manera general el dictamen, salvo las partes que fueron reservadas. En este caso, llamo su atención a la reserva del artículo 21C, numeral 9. El dictamen dice: las autoridades instituirán las políticas e instrumentos de gestión urbana y ambiental para evitar procesos de segregación social. La ley determinará los gravámenes a la propiedad inmobiliaria ociosa con fines de especulación. La propuesta de la comisión no hizo ninguna modificación a esa parte del dictamen, simplemente transcribió exactamente los textos del dictamen, que estaban reservados en la reserva del diputado Gil Suart al solicitar que se quitara de esa parte con fines de especulación. Es decir, la expresión con fines de especulación estaba reservada por el diputado. La mega reserva no lo reservó, de manera que cuando se votó la propuesta del diputado Gil Suart no fue discutida. Entonces tenemos que volver al dictamen, porque esa parte del dictamen, haber estado reservada, no ha merecido el voto de las 2/3 partes aún, y tenemos que regresar a esa porción normativa del numeral 9, que no ha sido votada por haber sido reservada. A ver, antes de darle la palabra al diputado Escobedo, quiero hacer la siguiente observación. El documento que tienen en sus manos dice: propuesta de nueva redacción del artículo 21 con base en las reservas presentadas, aprobada por la Comisión de Desarrollo Sostenible el 13 de enero de 2017, con excepción de lo remitido a la mesa de consulta. Y lo que votamos fue la propuesta en su conjunto de nueva redacción del artículo 21, con excepción, la señalé, de lo que correspondió a la mesa de consulta. Eso es lo que se votó y está aquí claramente definido. Diputado Escobedo. Gracias, presidente. A ver, perdón, para entender el tema, ¿sí? ¿Cómo se explica que se haya ordenado la incorporación del 21G8 con votación por la megareserva de las 2/3 partes? Se ordenó la incorporación en el texto del artículo y se diga ahorita que no se puede hacer la reposición del procedimiento cuando después vino una reserva de eliminación de lo que ya se había votado por 2/3 partes y que se había ordenado su incorporación en el texto del artículo. Porque como lo acordamos en el procedimiento, al momento de presentarte la reserva, si ésta alcanzaba las 2/3 partes, era la redacción que adoptaba el texto, que es el procedimiento que hemos seguido. No, hubo reserva, pero no se admitió a discusión. No, en la reserva de usted no se admitió a discusión. Diputado Lerdo de Tejada. Gracias, señor presidente. Compañeros, llevamos más de una hora discutiendo este tema y pareciera que no tenemos ahorita una respuesta. Yo sugeriría, señor presidente, que se analizara este procedimiento parlamentario, se discutiera en la mesa de consulta y lo trajeran al Pleno para ratificación
decretara usted un receso y nos dejaran ir a descansar. ¿Cómo ven? No lo veo viable en ningún momento porque hemos agotado la discusión y tengo que hacer la declaratoria respecto a los acuerdos con lo que se aprueba en lo general y en lo particular el artículo 22. Y esto no debe de quedar inconcluso. Y voy a hacer la declaratoria dejando a salvo el derecho del diputado Gil y de los grupos parlamentarios para hacer su impugnación. Pero la decisión de esta presidencia es hacer la declaratoria de aprobado en lo general y lo particular el artículo 21, primer párrafo, apartado A, numerales del 1 al 9, la portada, no estoy rompiendo ningún acuerdo, no, es que se votó en lo general, sí se votó en lo general y en lo particular cada uno de los casos. Y no podemos dejar sin hacer la declaratoria de esta discusión. Sánchez, ahorita le doy la palabra al diputado Tabe. Diputada Consuelo Sánchez. A ver, lo que está sucediendo es que los diputados están buscando una doble votación y triple. O sea, aquí estamos. A ver. Continúe, escuchemos a la oradora. Lo que se está haciendo, ya llevamos 3 días en esta crisis política que parece de metodología y no se ha resuelto. Lo que hacen permanentemente el PRI y el PAN para tratar de sostener su reserva es tratar de someter a segunda o tercera votación su reserva. Como aquí ya se dijo, lo que queda reservado es nada más la parte que reservan los diputados. No es todo el apartado, ni es todo el artículo, ni es la frase, ni es la… Es decir, no puede ser, es injusto que cada vez que sus reservas no pasan, las quieran someter a tercera votación. No puede ser. Esto ya tiene que resolverse, si no, día a día, todos los días va a ser el mismo problema. Su reserva ya se votó, ya se desechó. Usted quiere que de nuevo se vuelva a votar y eso no es justo. Mauricio Tabe, por favor. Sonido en la curul donde se encuentra el diputado Mauricio Tabe. A ver, presidente. Guardar orden y escuchar la intervención del diputado Tabe, por favor. Presidente, yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo, todos los grupos parlamentarios y todos los diputados, para llegar al máximo acuerdo posible y al máximo nivel de consenso. Eso lo tenemos que reconocer, pero porque ha habido confianza en el procedimiento. Con todas nuestras diferencias de pensamiento, hemos aceptado las votaciones en lo mucho que no estamos de acuerdo. Y también hemos reconocido que se ha aceptado por otros grupos parlamentarios ceder para poder avanzar. Sin embargo, el procedimiento es muy claro. Lo que se reserva, esa porción normativa que se reserva, se tiene que poner a consideración y a votación al final. En algunos casos hemos aceptado que se haga en bloque, pero en otros hemos dispuesto que se haga de manera individual porque no queremos afectar aquello que tiene mayor nivel de consenso. Es en el ánimo de avanzar. Yo creo que nos podemos sentir muy orgullosos de todo lo que se ha avanzado. Sin embargo, en el caso de las reservas,
del senador Gil, del constituyente Roberto Gil, fueron presentadas sobre el apartado C, numeral 4, sobre el apartado C, numeral 7 y sobre el apartado C, numeral 9. Esas tres porciones normativas no fueron consideradas en la gran reserva. No fueron consideradas en la gran reserva porque no había otras propuestas que se pusieran a consideración en la comisión y en la cual se haya llegado a un acuerdo. Por tanto, cuando llegamos a votar este documento, solo votamos aquello que estaba reservado y que tenía consenso. Expresamente eso aparece en negritas, así. Y esas partes que nosotros votamos excluyen todas aquellas que no están en negritas y por eso las pusimos a consideración. El hecho de que no se hayan admitido a discusión no implica que se haya retirado la reserva. Sigue la porción normativa sin aprobarse. Entonces, considero lo siguiente: uno, que se vote la porción normativa que no tenemos aprobada y que nosotros no le damos el reconocimiento de aprobada, porque el documento que reconocemos aquí, que votamos, fue sobre las negritas. Segundo, en lo sucesivo, sí considero conveniente que si hay una reserva sobre un apartado o sobre un numeral que tiene consenso y además existe otra reserva, en lo sucesivo no se considere en el bloque de la gran reserva para votación. Se separe, se lean las reservas del numeral y vayamos votando como hicimos en el procedimiento anterior. Esto con el ánimo de mantener la confianza y el respeto entre nosotros y los acuerdos, y sobre todo de respetar el reglamento y la disposición constitucional que dice que esta Constitución deberá ser aprobada por las 2/3 partes de los integrantes presentes en este pleno. Yo le agradecería mucho que fuera sensible a esta petición y al ánimo que tiene el grupo parlamentario del PAN de generar acuerdos. Muchas gracias. Diputado Bautista. El trabajo en la comisión desde ayer, antier, ha especificado con mucha claridad que las reservas que se presenten se ponen a consideración y se votan. Hay reservas que pasan por unanimidad y se incluyen al dictamen. Hay propuestas que pasan por mayoría y se consulta si se presentan al pleno, a la tribuna, y hay reservas que no son aceptadas por mayoría y se pregunta si se presentan al pleno, si se turnan a la mesa de consulta. Por eso cuando se hace el resumen de las reservas aprobadas por mayoría y por unanimidad, se recuperan en ese dictamen. ¿Cuál es el problema? Que cuando una reserva no se admite a discusión, se considera que automáticamente está desechada y no pasa por la votación de las 2/3 partes. No está ni en el reglamento ni en los lineamientos. Tenemos que especificar que una reserva que no se admite a discusión se someta inmediatamente a la votación. Y si no logra las 2/3 partes, es una reserva que está desechada. Porque a raíz de que no se somete a las 2/3, entonces se solicita se separen y se voten por aparte. Y eso es lo que está ocasionando toda esta discusión. Paradójicamente, cuando estas reservas no se aceptan a discusión o no tienen mayoría, entonces se reservan y se generan
reserva sobre reserva, lo que aquí ya se ha venido comentando. Pero no es solamente reserva sobre reserva, es dictamen sobre dictamen. Y al ratito vamos a empezar efectivamente en una situación más caótica si no le ponemos una revisión muy de voluntad para que el procedimiento quede bien claro en lo sucesivo. Y yo creo que tengamos que hacer esa revisión de los lineamientos. Diputado Enrique Provencio. Gracias, presidente. Al diputado Tabe, nada más le quiero señalar que en efecto, y como ya se ha dicho, las 3 reservas que le presentó el diputado Gil Suart sí fueron discutidas en la comisión, no fueron aceptadas. Sin embargo, de acuerdo a los lineamientos con los que estábamos trabajando, esas reservas no aceptadas podían venir a presentarse en el Pleno. Él hizo uso de ese derecho. No fueron aceptadas. Eso no quiere decir que no fueran parte del documento cuyo título usted leyó. Lo que el diputado Bautista acaba de describir relata muy bien lo que ocurrió en el trabajo que hicimos hoy. Quiero ser enfático, el trabajo que hizo la comisión se apegó estrictamente a los lineamientos con los cuales nos turnaron las reservas el día de ayer. Es muy importante aclararlo porque mañana a las 10:30, por cierto, tenemos que seguir trabajando en la comisión para desahogar las siguientes reservas. Si se va a aplicar un procedimiento distinto, necesitamos tenerlo. Si vamos a continuar con el mismo, vamos a mantener el procedimiento. Las reservas se van a aceptar o se van a rechazar. Las que se acepten se van a consignar en el documento que le rindamos al Pleno. Y lo que hoy hicimos, que fue aprobar en lo general las modificaciones, a nuestro entender, incluían el nuevo texto. Por tanto, lo que se discutió en general lo consideramos aprobado. Y por eso era la primera reserva que se presentó, que usted me pidió que presentara. Y esa fue aprobada. En consecuencia, estaba aprobado el texto. En efecto, se hicieron reservas a la modificación, pero eso es lo que estaba acordado. Vamos a continuar trabajando el día de mañana y vamos a tener que seguir con el mismo procedimiento en tanto no se dicte un nuevo lineamiento. Quiero que en todo caso se nos dé una instrucción distinta porque si no podemos estar trabajando en falso el día de mañana. Diputada Claudia Aguilar. Bueno, gracias, presidente. Yo la verdad no quiero hacer un análisis de los lineamientos, que todas las personas que me antecedieron en el uso de la palabra han sido más que claras en el análisis. Simplemente quiero ilustrar una cuestión en ánimo de todo lo que hemos construido en esta Asamblea Constituyente y del trabajo que hemos realizado, tanto en comisiones como aquí en el Pleno. De los artículos que hemos discutido, que al día de hoy vamos en el artículo 21, por lo menos en la nomenclatura del proyecto original, únicamente han regresado a comisiones. De la comisión 1, una porción de un artículo relativa a un concepto de la Hacienda, es decir, a la progresividad fiscal, el tema del fondo de capitalidad y el apartado relativo nada más al procedimiento de reformabilidad constitucional, es decir, se aprobó más del 80% de lo que tenía que ver con la comisión 1. De la comisión 2, es decir, de la Carta de Derechos, solamente regresaron temas relativos al artículo 14, que sí fue todo un gran tema, que es la reedición por cuarta ocasión el día de hoy, que tenía que ver, como todos sabemos, con la incorporación del derecho a la vida, con un tema del agua, con un tema del abasto, con un tema de la renta básica o ingreso básico. Pero también se nos olvida que otro de los temas que está de vuelta en Comisión de Carta de Derechos fue reservado por otro grupo parlamentario distinto al que yo represento o al que representa la bancada del PRI o a los panistas. Quiere decir que fue el relativo al fondo de pensiones de los trabajadores, que no va a tener aportaciones del gobierno. Eso también está de vuelta en comisiones y aquí ha quedado de lado.
Sin embargo, el balance de todo esto, con lo que yo me quedo y con el que exhorto a que todos nos quedemos, es que es positivo y que vale más la pena que podamos todos en este ejercicio apartar un numeral o un subinciso de un artículo y regresar solamente esa porción normativa a la comisión, que como para no reeditar este debate tengamos que llegar aquí a la comisión y votar en contra del artículo en lo general, para que entonces el artículo no alcance la mayoría calificada y de entrada a las 10 u 11 de la mañana que se instale el pleno, se regrese a comisiones. Y entonces no podamos avanzar aquí en la discusión. Yo creo que el ejercicio de lo que hemos hecho hoy, y hasta el día de hoy, más bien quiero decir, ha sido más que positivo y que todos estamos en este derecho. Lo que tiene que ver con las reservas es un procedimiento distinto y también me permitiría decir, no estoy cuestionando a nadie, pero como dije hoy en la mañana, y no me dejarán mentir quienes estuvieron en la comisión, nada más en uso del derecho de voz, porque no soy miembro de la Comisión de Desarrollo Sustentable, también dije que quede claro que estas reservas que estamos haciendo en un ejercicio parlamentario para construir acuerdos no hacen nugatorio nuestro derecho como diputados constituyentes para decidir llevar nuestras reservas al pleno y esperar que se voten por mayoría calificada para incorporarse o para no incorporarse al texto de la Constitución. ¿Por qué? Porque esas reservas se aprobaron o se rechazaron por mayorías simples de diputados presentes integrantes de la comisión. Puedo citar a guisa de ejemplo que varias de ellas obtuvieron mayorías de 7 votos contra 6. Y creo que eso es muy claro para que no sea suficiente para decir que eso puede estar por encima de la votación de 30 o 40 votos que se requieren, o 46 o 60 para construir una mayoría calificada. Es todo lo que yo quiero decir. No quiero reeditar ni analizar los lineamientos, simplemente hagamos ese análisis y que no se vale que nos enojemos cuando no somos nosotros quienes estamos reservando la porción normativa. Diputado Santiago Krill. Bien. Presidente, muy breve. Yo creo que hay dos hechos incontrovertibles desde el punto de vista de que acontecieron y que son perfectamente verificables. Primero, el diputado constituyente Roberto Gil presentó ayer su reserva. Reservó ¿qué porción? Una porción, y es el segundo hecho, que no fue modificada por la reserva. En consecuencia, no pudo haber formado parte ni haber sido votada porque estaba reservada con anterioridad. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero? En una respetuosa propuesta, ¿por qué no en mesa directiva analizan los hechos, los verifican y toman una decisión? Y podemos entonces, a partir, digamos, de esa decisión, construir una regla que se pueda emitir al Pleno y que podamos atenernos para las futuras situaciones. Entonces, mi propuesta concreta es que pudiera mesa directiva, que usted la preside, revisar si efectivamente hubo una reserva previa, si efectivamente lo reservado no se modificó por vía de la mega reserva y en consecuencia se debe de volver a votar. Si no ocurrió así, pues también actuar en consecuencia. Diputada Lisbeth Hernández. Bueno, gracias, presidente. Aquí, haciendo una apelación para poder lograr un consenso, no olvidemos que existe la soberanía del Pleno y que tenemos las facultades incluso de poder tomar decisiones por encima del propio reglamento de los lineamientos. Eso es algo importante para llamar a la cordura. Sin embargo, quiero recordar en el artículo primero, en el numeral 2 dice que lo no previsto en este reglamento se ajustará a las disposiciones complementarias que sean aprobadas por el Pleno de la Asamblea. O sea que aquí el Pleno, en nuestra soberanía, podemos retomar y cambiar incluso el rumbo de lo que esté establecido en el lineamiento. Si nos remitimos al lineamiento también nos apoya porque establece en el numeral IL
En el caso de que durante la discusión del Pleno se logre una propuesta de los grupos parlamentarios, la misma deberá ser comunicada de inmediato a la mesa directiva, lo cual garantizará que se pueda la misma ser difundida con amplitud entre las y los integrantes de la Asamblea y la someterá a discusión del Pleno. Esto quiere decir que, para no entrar en más debates, podemos volver a hacer un replanteamiento y que sea votado por la mayoría del Pleno en esa soberanía que tenemos para salir de esta gran discusión. Gracias. Ese artículo del reglamento se refiere que en el momento de la discusión en lo particular se puedan hacer llegar propuestas de consenso, como sucedió con la que presentó el diputado César Camacho respecto a la personalidad jurídica del organismo público para la prestación del servicio público de agua y otras características. En estos momentos no es procedente porque hay votaciones ya realizadas y efectivamente la presidencia y la mesa directiva no tiene ninguna facultad para adoptar ninguna resolución contraria a las votaciones que ya se realizaron. Yo les voy a sugerir en este momento que podamos hacer una reunión con los coordinadores y la mesa directiva, porque evidentemente en el momento que hemos llegado a un acuerdo en uno de los aspectos sustantivos de la Constitución, pues no sería conveniente terminar con un proceso de mayor polarización cuando ha sido exitoso el trabajo de día de hoy. Así es que voy a decretar un receso de 15 minutos e invito a los coordinadores a tener una reunión con la mesa directiva atendiendo las propuestas de diversos legisladores. Con la intención de llegar a un acuerdo en relación con el procedimiento seguido el día de hoy por parte de la Asamblea Constituyente en torno a la manera en que se han de procesar las reservas presentadas por las y los legisladores, el presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente ha declarado un receso de 15 minutos para que los grupos parlamentarios puedan consensar un acuerdo, una solución y evitar que en futuras situaciones se presenten planteamientos que puedan causar duda en las resoluciones que se tomen en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Vamos a esperar para que se llegue a un acuerdo con la intención de poder avanzar y poder continuar con la discusión de los demás artículos que conforman el dictamen de la Comisión de Desarrollo Sostenible y Planeación Democrática relativo y que incluye el análisis de diversos artículos, entre ellos el artículo 20, el artículo 21, que es en donde se encuentra el proceso de la sesión de este día, para posteriormente continuar con la revisión de los artículos 22, 23, 24 y 25 del proyecto de decreto. En consideración también de que la mayoría de los legisladores ha señalado que el procedimiento es exitoso, que ha permitido avanzar en el desarrollo del análisis y la discusión de los diversos artículos. Parte también de la discusión que el día de hoy se ha presentado y que tiene que ver específicamente con los diversos apartados que se incluyen en este artículo 21 y que se han desahogado en la que se ha denominado la megareserva. Hay que recordar que después de la discusión en lo general se reservaron alrededor de 94 propuestas por parte de los legisladores que posteriormente a lo largo del día de hoy
se pudieron aglutinar en una propuesta presentada por la Comisión de Desarrollo Sostenible y Planeación Democrática. Se presentó una sola propuesta. Restaban únicamente 19 reservas por parte de los legisladores que se fueron desahogando en el transcurso de esta sesión de la Comisión de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Se ha concluido ya con la presentación de las reservas. Fue la situación que se ha ido desarrollando el día de hoy. Se hizo el comentario por parte del diputado constituyente Roberto Gil Suárez con la intención de clarificar sobre la situación que el procedimiento que se llevó a cabo en torno a la presentación de las diversas reservas. Lo queremos invitar para que continúe usted en la señal del canal del Congreso, este esfuerzo que está realizando Canal 21 y el canal del Congreso con la intención de que pueda usted seguir de manera pormenorizada la discusión, el análisis en torno al proyecto de constitución política de la Ciudad de México. Se ha declarado un receso por parte del presidente de la mesa directiva. Por supuesto, al momento en que haya un acuerdo, estaremos retornando a este salón de sesiones.